Como les prometí, vamos a calcular la pendiente de esta recta tangente. Volvemos a tener el gráfico para ayudarnos. Y volvemos a considerar este punto Q. Ahora vamos a ser un poco más explícitos, vamos a dar un poco más de información. El punto Q, recuerden, como yo lo dije al principio, va a tener una abscisa que es x sub 0 más h, y una ordenada que es la función evaluada en x sub 0 más h. Vamos a pedir que h sea distinto de 0, ¿no? Porque si h es igual a 0, Q ya es directamente el punto P y no nos sirve. Vamos a pedir que h sea distinto de 0, ¿no? O sea que de acá a acá hay una cierta distancia. Chiquita, no importa, pero hay una cierta distancia. Entonces, la pendiente de la recta secante, acá bueno, no puse secante, pero es de la recta secante que pasa por el punto IP y Q, va a ser igual a ¿quién? Recuerden que cuando nosotros vimos función lineal, la pendiente de una función lineal era la variación de la función o la variación en y dividido la variación en x. Ahora, si nosotros miramos este gráfico, la única información que tenemos como para construirnos la pendiente de esta recta secante es este lado de este triángulo. Vamos a imaginarnos que esto es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos este lado que vendría a ser el delta F o el delta I, y este lado que vendría a ser x sub 0 más h menos x sub 0, que termina siendo h. ¿Sí? Entonces tenemos la variación en f o la variación en i. ¿Sí? Recuerden que estoy calculando la pendiente de una recta. Esto es repasar un poquito lo que vimos de función lineal. Entonces tenemos eh, la función en el punto Q menos la función en el punto P. Y abajo tenemos el valor de x en el punto Q menos el valor de x en el punto P. Que eso, acomodándolo un poquito, abajo en el denominador, x sub 0 menos x sub 0 se me cancelan, entonces me queda directamente h. Así que acá lo que hemos conseguido es la pendiente de la recta secante, ¿sí? Que es la función evaluada en x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo sobre h. Bien. Entonces, para que el punto Q se acerque al punto P, lo que debe ocurrir es que la abscisa x sub 0 más h de Q tienda a la abscisa x sub 0 del punto P, lo que equivale a que h tienda a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, volvamos a cuando en la diapositiva anterior, cuando hablamos de la idea intuitiva de la recta tangente, lo que nosotros pedíamos es que el punto Q tienda al punto P, se acerque al punto P, ¿sí? Como una especie de pelotita enhebrado en este alambre, que es el gráfico de la función. Pero si se fijan, a medida que el punto Q se va acercando al punto P, entonces lo que se va haciendo cada vez más chiquito, en términos de lo que uno diría en el universo del límite, de los límites, es pedir que h tienda a 0, ¿sí? Bueno, efectivamente, es lo que acabo de decir. Decir que Q tiende al punto P es pedir que este valor de h tienda a 0. Entonces, así, si existe la pendiente M, pero recuerden, de la recta tangente ahora, de la recta tangente, porque yo lo que estoy pidiendo ahora es que el punto Q tienda al punto P. Por lo tanto, la recta secante se va a transformar en esta recta tangente. Entonces, M va a ser el límite con h tendiendo a 0 de este cociente, que en unas diapositivas más adelante va a tener un nombre. Este cociente se va a llamar cociente incremental. ¿Por qué? Porque cociente me relaciona a través de una división los incrementos tanto de la función como de la variable independiente, que en este caso es x. Entonces, si existe este límite con h tendiendo a 0, este m termina siendo la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Entonces, esta recta tangente, ¿sí? Va a tener una pendiente, y esa pendiente, ¿cómo se calcula? Como el límite con h tendiendo a 0 de la función evaluada en x sub 0 más h menos de f en x sub 0, o sea, la función lo que vale en ese punto, todo sobre h. Fíjense que si este límite existe, de entrada va a siempre aparecer algo que va a ser una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué?
Porque cuando h tiende a 0, el denominador ya está tendiendo a 0 porque es h. Y el numerador me va a quedar f de x sub 0 más 0, o sea, f de x sub 0 menos f de x sub 0. O sea que también esto tiende a 0. Por lo tanto, me va a quedar un 0 sobre 0. O sea que, en general, este tipo de límites suele presentar indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, que después, cuando veamos unos cuantos ejemplos de cómo calcular la pendiente de esta recta tangente, bueno, se nos va a presentar ese tipo de indeterminación y de alguna manera u otra, dependiendo del caso, lo vamos a tener que salvar. Entonces, nada, sintetizando, la pendiente de esta recta tangente en el punto x sub 0, f de x sub 0, ¿sí? Se calcula como el límite con h tendiendo a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. Bien, la cuestión es que todo esto nos motiva a una definición que lo vamos a ver más adelante, que va a ser la definición de derivada.